Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi citología. En esta oportunidad voy a contestar la pregunta que me dejaron por allí en algunos videos de por qué el resultado de mi citología puede variar en un corto tiempo. Existen múltiples razones para que esto ocurra y eso es lo que les voy a ir explicando a lo largo del video. Pero antes recordarles que si tienen preguntas relacionadas con la citología, con términos que no entienden de ese reporte citológico, nos pueden escribir en los comentarios o también al correo citologiacienciayarte@gmail.com. Comencemos respondiendo. ¿Por qué el resultado de la citología puede variar en un corto tiempo o en un largo plazo de tiempo? En un año o en varios meses. ¿Qué sucede? Una de las razones tiene que ver con el virus del papiloma humano. Recordemos que el virus del papiloma humano es el causante de las lesiones de cuello uterino y posteriormente el cáncer de cuello uterino. En videos anteriores donde les hablaba sobre el VPH, yo les explicaba que el virus puede estar en un estado activo donde se está replicando y donde está causando alteraciones dentro de la célula y allí es cuando citológicamente se puede detectar. ¿Por qué? Porque va a causar cambios morfológicos dentro de esa célula y nosotros a nivel microscópico, nosotros me refiero al personal del laboratorio de citotecnología, del laboratorio de anatomía patológica, vamos a poder observar esos cambios en la célula y ahí es cuando hacemos el diagnóstico de VPH. Pero cuando el virus está en estado latente o cuando el virus es latente es cuando está dormido, no está activa esa replicación, pues no genera cambios a nivel celular, porque el virus está allí dentro de la célula, pero sin causar mayores cambios. Y ahí hablamos de que esto puede suceder porque nuestro sistema inmunológico lo tenga controlado al virus o simplemente porque el virus decide que no se va a expresar en ese momento. Cuando esto sucede, cuando el virus está en estado latente, no hay cambios morfológicos en la célula y por lo tanto, citológicamente no se va a detectar el virus, porque como no está causando alteraciones morfológicas, no va a poderse ver en la célula ningunos cambios. Las células van a ser aparentemente normales. Aclarar un punto que quizás ustedes no conocen. Los virus son muy chiquititos, mucho más pequeños que las células y en los microscopios que utilizamos en los laboratorios de anatomía patológica, que se llaman microscopios ópticos, no permite ver los virus. Los virus se pueden ver con otro tipo de microscopios, con una resolución mucho más alta que permite observar el virus. Pero las muestras citológicas se ven con microscopios ópticos que solo permiten ver hasta el tamaño de las bacterias y los virus son más pequeños que las bacterias. Eso como para dejarlo claro de que realmente en la citología no se ve el virus, sino los cambios que el virus genera dentro de la célula. Y eso yo creo que ya lo había mencionado en un video anterior. Entonces, esa es una de las razones por las que yo puedo tener, o ustedes pueden tener un resultado de una citología positiva para un VPH, donde les diga infección por VPH, y ustedes se hagan un control y luego les diga negativo, no hay VPH. ¿Porque el virus se eliminó? Realmente no. ¿Eso es un buen resultado? Sí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el virus no está activo. Si primero me lo detectaron y luego cuando hago el control no me lo detectan, citológicamente quiere decir que el virus no se está replicando, que el sistema inmunológico lo tiene controlado y que simplemente está en estado latente. Pero no quiere decir que el virus haya sido eliminado de nuestro cuerpo. El virus sigue allí dentro de nuestras células, pero mientras no se esté expresando y no esté causando cambios en la célula, podemos estar tranquilos. Esa es una de las razones de por qué varía quizás ese resultado en un corto tiempo o en un periodo de un año, un poco más. Otra de las razones es que recuerden que a nosotras las mujeres nos toman la muestra de cuello uterino. Recordar, el cuello uterino es esto que tenemos aquí donde se ve el tridente rojo, hay una zona interna que es ese orificio y una zona externa. Se toma la muestra de ambas zonas. Vamos a explicarlo aquí un poco con el puño, con mi mano, para que se entienda mejor a lo que voy. Cuando el médico toma una muestra citológica, el orificio es la zona interna, se toma muestra de esa zona y la zona externa es lo que conocemos como exocervix. La mayoría de las lesiones se ubican en la zona externa, que es lo que se llama exocervix, o un poquito en la zona interna, en la zona de unión escamocolumnar. Allí es donde inician las lesiones y luego se van extendiendo hacia la zona externa. Ya eso yo lo había explicado en videos anteriores. Cuando el médico toma la muestra,
trata de hacer un recorrido con el instrumento de toma de muestra, que puede ser un hisopo, una paleta, un cepillo, de hacer un barrido por todo el tejido externo y en el orificio pues girar 360 grados para recolectar la mayor cantidad de células, tanto de la zona externa como de la zona interna. Pero son muchísimas células y no todas las que se recogen van a quedar en el extendido. Y aunque el médico trate de hacer un recorrido por todo el cuello, puede que hayan pequeñas zonas del cuello donde no se recogieron células. ¿A qué voy con todo esto? Las lesiones en cuello uterino, cuando hablamos de que hay un BPH o una lesión de bajo o de alto grado, las lesiones no están afectando todo el cuello. Las lesiones pueden estar afectando una zona del cuello uterino. Una zona, y cuando, no sé si a lo mejor ustedes lo han visto, que cuando les colocan sus reportes, a veces que cuando se manda esto al laboratorio hay una hoja, en la solicitud de la hoja dibujan un circulito que es su cuello uterino y señalan hacia dónde hay una lesión y muchas veces lo indican con las horas del reloj. Entonces a las 12, a las 9, a las 3, a las 6 o a las 4X. Ahí se va señalando hacia qué parte del cuello uterino está la lesión. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como la lesión no abarca todo el cuello uterino, sino una parte de ese tejido y esa gran cantidad de millones de células que están solamente en este espacio, puede que se tomó la muestra y de la zona en particular donde está la lesión, puede que no se haya tomado muestra y pase desapercibido. O que sí se haya tomado la muestra, se diagnostica y cuando les hacen ustedes un nuevo control o usted decide ir a un nuevo médico porque dice, no, mire, yo quiero una segunda opinión, lo cual es completamente válido, va con un nuevo ginecólogo, le toma la muestra y puede que no hayan descamado de la zona donde estaba la lesión porque es quizá una lesión que apenas esté iniciando y sea muy pequeñita y macroscópicamente pues no se vea. ¿Y a qué voy con esto? Entonces ahí vemos que puedo tener un resultado positivo para una lesión y que cuando me hagan mi control salga que no tengo nada. Entonces es porque el laboratorio no sabe lo que está haciendo. No, no necesariamente, porque de que existen cosas como eso que pueden ocurrir, por supuesto, pero no necesariamente va a ser así, sino va a ser porque posiblemente la lesión es muy pequeña y cuando se hizo esa segunda toma, pues no se lograron descamar células del punto donde estaba la lesión. Y por eso es que cuando sale un resultado positivo para una lesión, cuando hablo de positivo, hablo de lesiones de bajo grado, de alto grado y carcinoma. Cuando ya sale un carcinoma, pues lo que está afectado en el cuello ya es un gran espacio y a veces es bastante visible. Pero cuando son lesiones, no siempre es visible macroscópicamente y para eso se necesita hacer un estudio colposcópico, que eso lo hace el médico, en donde con un microscopio especial observa el cuello uterino, sus características, coloca Lugol y hace una cantidad de observaciones allí para poder visualizar macroscópicamente una lesión que pueda estar presente allí y hacia la zona donde vea la lesión es donde va a dirigir la toma de muestra. Por eso es que cuando sale en citología un diagnóstico de una lesión de bajo o de alto grado, nosotros como laboratorio sugerimos que se haga un estudio colposcópico. ¿Por qué? Porque así el médico va a poder observar con ese microscopio especial si es que hay alguna lesión que él a simple vista no podía ver, porque a veces no se ven a simple vista y para eso existe el estudio colposcópico. Y haciendo el estudio colposcópico, él va a poder observar, mira, aquí es donde está la lesión y allí hacia donde está la lesión es donde él va a ir a tomar la biopsia. Entonces, siempre que se diagnostica una lesión, se va a sugerir estudio colposcópico y toma de biopsia, porque la biopsia va a corroborar aquello que nos indicó la citología. Y eso es algo que también les he dicho en otros videos. Entonces, esa es otra de las explicaciones de por qué tuve una citología donde me aparece una lesión, me hago una nueva citología y ahora no me sale nada. ¿Por qué? Porque probablemente la lesión es muy pequeñita y en esa segunda toma de muestra no se lograron descamar esas células. Entonces, no quedarse tranquilos con ese segundo diagnóstico, sino más bien hacer un estudio colposcópico y una toma de biopsia para estar seguros de que, bueno, el cuello está realmente sano o si hay una lesión, poder atacarla a tiempo. Recuerden que el diagnóstico de lesiones se pueden atacar, se hacen tratamientos y lo importante es mantener el control para tener el ojo puesto ahí sobre la lesión. Esa es otra de las razones por las que el diagnóstico puede variar.
Otra razón, y que tiene que ver un poco con la primera, es que se puede tener una lesión de bajo grado o incluso una lesión de alto grado, pero vamos a enfocarnos primero en las lesiones de bajo grado. Se puede tener un diagnóstico de una lesión de bajo grado, se hace una biopsia, se confirma que efectivamente hay una lesión y pues se hace el tratamiento, lo que el médico les indique que se tiene que hacer. Y por supuesto les van a solicitar que tienen que hacerse su control ginecológico y citológico en determinado tiempo, generalmente en 6 meses o un año. Y cuando se hacen su control, pues resulta que ya les sale negativo, que no hay ninguna lesión. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico, la mayoría de las lesiones de bajo grado, regresan. ¿Y a qué me refiero con que regresan? Con que el sistema inmunológico empieza a actuar y se va eliminando esas células alteradas y controlan al BPH. Entonces el sistema inmunológico empieza a trabajar, elimina las células que estaban alteradas por la lesión y le dicen al BPH, usted ahí tranquilito, no se me va a estar expresando. Y por eso hablamos en uno de los videos anteriores que les hablaba sobre la inactivación del BPH. Vayan a verlo, si no lo han visto, se los dejo también en la descripción. Entonces eso puede pasar, que nuestro sistema inmunológico atacó, hizo su trabajo y la lesión regresó. Regresó, es decir, que el tejido volvió a estar normal, sano. ¿El virus se eliminó? No. Recuerden que el virus no se va a eliminar, pero el sistema inmunológico va a mantener controlado al virus. Eso se puede lograr. Eso es lo que puede pasar con lesiones de bajo grado y la mayoría de las veces pasa de esta forma. Incluso puede que nunca nos lleguen a hacer un diagnóstico, nuestro sistema inmunológico lo atacó y nosotros de verdad nunca nos enteramos de que eso sucedió. Y muchas veces, de hecho, es así. Con las lesiones de alto grado es un poco diferente, porque las lesiones de alto grado también pueden regresar, también puede el sistema inmunológico atacar y que la lesión regrese y todo vuelva a ser normal, pero esto ocurre en un menor porcentaje, porque una lesión de alto grado afecta mayor proporción de células dentro del tejido y la probabilidad de que esto más bien avance y siga avanzando hasta convertirse en un cáncer es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Por eso las lesiones de alto grado, cuando se hace un diagnóstico de este tipo, se debe atacar lo más rápido posible, hacer el tratamiento correspondiente, que generalmente es una conización, y mantener un control allí bien estricto para estar pendiente de que, bueno, no siguió avanzando la lesión o efectivamente se pudieron sacar todas las células que estaban alteradas. Y por supuesto el control debe continuar porque recuerden que el virus igualmente va a seguir allí dentro del tejido. Hasta el día de hoy es de esa forma. Por supuesto se hacen investigaciones y se sigue investigando cómo conseguir una forma de eliminar el virus. Pero hasta el día de hoy no existe tal cosa. No existe algo que pueda eliminar el virus dentro de la célula. Más que nosotros cuidar nuestro sistema inmunológico para mantener a ese virus inactivado. Esa es otra de las razones entonces, que nuestro propio sistema inmune pues ataca la lesión y solito nuestro cuerpo es capaz de volver todo a la normalidad. Y por eso cuando me tomen una nueva muestra pues tener un resultado de negativo, un resultado distinto a ese primer resultado de lesión que se me hizo. Esas son las principales razones por las que esto puede ocurrir. Por supuesto, si ustedes tienen dudas sobre la toma de muestra, el laboratorio donde lo enviaron o el ginecólogo en el que se están tratando y ustedes quieren tener una segunda opinión, están en todo su derecho de acudir a una consulta con otro ginecólogo distinto, de enviar su muestra a un laboratorio diferente. O sea, ustedes están en todo su derecho de hacer eso, pero yo creo que es importante conocer que estos son los eventos que pueden ocurrir y que no necesariamente tiene que ver con los profesionales que están detrás de que no tengan el conocimiento para interpretar sus muestras o para tomarle sus muestras, sino más bien son eventos que pueden ocurrir, que es nuestro cuerpo haciendo su trabajo y que muchas veces tiene que ver con que la lesión es tan chiquitita que puede que en una primera muestra sí se haya detectado y cuando se hace una segunda muestra, pues lamentablemente no se descaman las células que deberían y pase desapercibido. Otro tema importante que quiero tocar, y fue una pregunta que también me hicieron durante la semana, es relacionado con las células endocervicales, de por qué es tan importante. Ya lo había mencionado en otra oportunidad, pero no está de más que lo vuelva a decir. ¿Por qué es tan importante que se vean células endocervicales o células de metaplasia cuando se toma una muestra de cuello uterino? Recuerden que el cuello uterino, les mencionaba, tiene la zona externa y la zona interna. La zona interna del cuello uterino, ese orificio,
De ahí hacia adentro, ese pequeño orificio, ahí está otro tipo de células que se llaman endocervicales. Y hay una zona que se llama zona de transformación, donde se originan células de metaplasia. Cuando el médico toma una muestra del cuello uterino, de la zona interna, se deben ver, para asegurar que efectivamente se tomaron células de la zona interna, debe existir la presencia de endocervicales o de metaplasia. Esos dos tipos celulares son garantía de que en verdad se evaluó la zona interna del cuello uterino. Y por eso es tan importante que se observen en sus muestras cuando son muestras de cuello uterino, porque hay muestras que son netamente vaginales. Si son vaginales, no se van a ver este tipo de células, pero cuando son muestras de cuello uterino, sí se tienen que ver. ¿Y por qué es tan importante? Por lo que les digo, es garantía de que se evaluó la zona interna del cuello uterino. ¿Y por qué es tan importante evaluar la zona interna del cuello uterino? Porque muchos tumores inician en la zona interna del cuello uterino. Y como está hacia adentro, vean cómo está. Supongamos que este es un cuello uterino. Macroscópicamente no es visible y pasan desapercibidas. Entonces va a ser la citología, gracias a una buena toma de muestra, que me va a decir si efectivamente el cuello uterino está sano o no. La zona interna, ese orificio. Entonces, si están esas células presentes, efectivamente yo puedo decir si se evaluó la zona interna del cuello uterino y todo está bien, podemos decir que 100% sano ese cuello. Pero cuando no se evalúa esa zona, cuando no se observan células endocervicales o células de metaplasia, lo ideal es que se haga una nueva citología. ¿Por qué? Y les pongo casos reales. Muchos pacientes tienen diagnósticos de citologías negativas, cuellos macroscópicamente. Cuando hablamos de macroscópicamente es que a la vista de nuestros ojos se ve de una apariencia sana. Muchas veces se van con su citología negativa, pero resulta que solamente en la citología se vieron células de la zona externa, que estaban bien, y la zona interna pues no habían células endocervicales ni de metaplasia. Igual se diagnostica como que no hay nada en la zona externa, pero ¿qué pasa? Dicen, bueno, no pasa nada, váyase a citología negativa. Aparece dentro de un año o en el periodo que corresponda, dentro de 3 años, y aparece con un tumor en la zona interna, que es lo que se conoce como un adenocarcinoma. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasó eso? ¿En 3 años se pudo desarrollar un tumor? Poco probable. Es poco probable que haya pasado eso. ¿Qué sucede? Que como no se evaluó en esa primera muestra que les menciono, que salió negativa, la zona interna, no se puso la atención de que realmente no se vieron células endocervicales de metaplasia y se consideró que todo estaba bien, vienen los problemas porque al no evaluarse esa zona interna, se dejó de ver algunas alteraciones que estaban seguramente en esas células y no se diagnosticaron en su momento. Entonces, por eso es tan importante que cuando reciben la muestra de su citología o de su Papa Nicolau, les digan células escamosas o células planas, que son las que corresponden a esta zona, y que les digan y que les mencionen si se observaron y se los van a colocar células endocervicales o células de metaplasia. Si les mencionan células planas, bien. Células endocervicales, bien. Evaluaron todo mi cuello. Ah, no mencionan endocervicales, pero mencionan metaplasia, bien. Evaluaron todo mi cuello, puede estar súper tranquila de que está sano. Eso se los quiero aclarar porque fue una pregunta que me hicieron porque si entonces no tengo endocervicales o metaplasia, ¿debería hacerme una nueva citología? Lo ideal es que sí se hagan una nueva citología porque hay que estar seguros de que el cuello uterino está sano, de que la zona interna de ese cuello uterino está realmente sano. Y algo que también hablé en otra oportunidad es que en esa zona de transformación que yo les menciono, zona de transformación es la unión entre este epitelio escamoso y el epitelio endocervical. Son dos tipos de tejido diferentes. Ese punto donde se unen esos dos tipos de tejidos es lo que se conoce como zona de transformación. Y en esa zona de transformación, vean que es como una línea, esta unión que se hace entre mis puños, como en esa línea, en ese punto de unión, que también se llama unión escamocolumnar, en ese punto de unión es donde generalmente el virus del VPH ingresa. ¿Por qué? Múltiples razones, en algún momento lo expliqué, voy a buscar el video y se los dejo aquí abajito también para que lo vean, pero allí es donde el virus va a ingresar y por eso es tan importante evaluar la zona interna del cuello uterino, para estar seguros de que todo está ok
y porque la mayoría de las lesiones inician en ese punto. Y ese punto está hacia la zona interna del cuello uterino. Así que esa importancia, yo sé que a lo mejor no lo conocían, esa importancia de por qué tengo que ver células endocervicales. Nosotros desde el laboratorio pues obviamente manejamos esta información y sabemos que es súper importante y se coloca muchas veces en el reporte, no se observó células endocervicales ni de metaplasia, porque es importante decir que no se vieron para que el clínico o el médico tome la conducta que sería tomar una nueva muestra. Eso es lo ideal. Eso es para que entiendan por qué en ocasiones puede que les tomen una nueva muestra aunque su citología diga que es negativa, porque no se evaluó realmente la zona del endocérvix. Espero haber aclarado esas dos preguntas que habían dejado por allí. Si tienen todavía dudas, pueden escribir, por supuesto, a nuestro correo citologiacienciaarte@gmail.com o también nos pueden dejar las preguntas en los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad esta información y nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi citología. Chau, chau.